Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo a Camps and More, otra vez por aquí, in the wild, y hoy con esta Olympus E30. Comenzamos. Toma ya. Y es que tengo, además de la Olympus E30, este fantástico 35mm f3.5 macro, y tengo muchas ganas de ver cuánto me puedo acercar a las cosas. Últimamente estoy un poco macro, ¿no? Bueno, pues parece que me estoy pudiendo acercar bastante. A ver. Chico, pues ni tan mal. La verdad es que otra cosa no, pero desde los diseños del señor Maitani, Olympus hace unas cámaras tremendamente bonitas. Y eso que ya tiene unos cuantos años. Pero quién lo diría, ¿eh? Pantalla abatible y todo. Y aquí andamos haciendo fotos a las hormigas de bien cerquita. Pues es que esta óptica es una óptica Zuiko. Y las ópticas Zuiko, fabricadas por Olympus, son de lo mejorcito de lo mejorcito. Esta óptica en concreto es este macro 35mm f3.5 y la verdad es que me está sorprendiendo a nivel de nitidez. Ahora veré las imágenes en el ordenador y os contaré si es lo mismo que veo en la pantalla y si es cierto. A plena apertura la verdad es que estoy obteniendo un resultado muy chulo y la posibilidad de acercarte tanto es una pasada. Pero bueno, como siempre, déjame que te cuente un poco de historia de la cámara. Y es que esta Olympus E30 es una cámara reflex, una DSLR, que apareció en 2008 y que se ubicaba en una posición muy interesante dentro de la gama de Olympus. La cámara cuenta con un sensor LiveMOS de 12,3 megapíxeles de 4 tercios fabricado por Panasonic, más pequeño que los APS-C de la competencia, pero con una nitidez y colores muy vibrantes. El sistema de estabilización de imagen en el cuerpo IBIS es fantástico y es algo que en su época su competencia no tenía. 11 puntos de enfoque, una pantalla LCD de 2,7 pulgadas articulada, una joya para la época, y modos artísticos y de escena como los pop art, blanco y negro, granulado, etc., ideales para añadir un toque creativo sin necesidad de postproducción. Otra de sus virtudes, un disparo en ráfaga de 5 fotos por segundo, suficiente para la mayoría de situaciones. Y paso a contaros a continuación la cámara por fuera, y en este caso, empezando por la parte de arriba, tenemos el dial de los modos, dial en el cual encontramos Program, prioridad a la apertura, prioridad a la velocidad y manual, y luego los típicos modos estos que nunca recomiendo, que ya conocéis, estos de retrato, paisaje, etcétera, que no te van a ayudar a aprender de fotografía y que te van a molestar más que otra cosa. Y luego tienes un full auto, como viene siendo habitual. Tenemos por la parte de arriba lo que es el pentaprisma con esta zapata caliente que tiene esta tapita que veis ahí, y a la derecha encontramos la pantalla. Esta pantalla que vamos a encender, encendiendo la cámara, te va a indicar toda la configuración de la cámara, con lo cual con esta pantalla ya lo tienes prácticamente todo. Tienes un botón para iluminarla, lo cual es muy cómodo en condiciones de poca luz, y tienes a continuación dos botones dedicados, un botón para balance de blancos y otro botón para el ISO, y un botón de compensación de exposición, que además, si los utilizas conjuntamente, como ves, reseteas, digamos, la cámara a los valores de fábrica. Te indica aquí el plano focal, es decir, dónde está el sensor, a qué altura, y vamos para la parte posterior que viene presidida por esta pantalla que es abatible, como puedes estar viendo, y que se ve acompañada por la parte izquierda del botón del autofocus, del botón de la medición, y que conjuntamente funcionan para el bracketing. Tenemos a continuación el dial trasero, botón de función, botón para elegir puntos de enfoque, botón de bloqueo de exposición o de bloqueo del enfoque, botón de reproducción, el típico cursor con el OK al centro, el on y off, el slider de on y off, un botón para la estabilización, y a continuación tenemos esto que es el contacto con el PC. Botón de papelera, botón de información, botón de menú, y este botón que es para el Live View. Como vais a ver, cuando hacemos esto, se conecta. Y ahora, como tengo la tapa, pues no se ve un pimiento. Vamos a quitársela. Y ahí tenéis el Live View.
Esto es lo rápido que enfoca. Y esto es como dispara en el modo Live View. Como ves, nada que ver con las cámaras sin espejo actuales, pero para la época era todo un hito. Seguimos en la parte posterior y al quitar el Live View podemos ver la configuración de la cámara, la misma que tenemos en la pantallita, pero aquí en la pantalla posterior. Y los ajustes rápidos es el Quick Menu, como si dijéramos. Aquí puedes encontrar el ajuste del balance de blancos, el ajuste del modo de fotografía, digamos los perfiles. En fin, tienes un montón de cosas que puedes ajustar aquí simplemente moviéndote con el cursor y entrando, digamos, en la configuración. Por la parte de abajo encontramos montura para el trípode, todas las especificaciones de la cámara, el número de serie y en esta parte la tapa de la batería, tapa que es de muy buena calidad, como ves, abre y cierra fantástica y tiene este cierre de seguridad que se nota que la gente de Olympus le puso mucho cariño a la hora de hacerlo. Vamos a la parte derecha y encontramos dos cositas, que por cierto nos dice puerta abierta, gracias Olympus. Y encontramos por un lado ranura para la tarjeta XD y la segunda ranura para la tarjeta Compact Flash. Ojito, doble slot para tarjetas. Vamos a movernos a la parte delantera y aquí vemos esta preciosa Olympus E30 en la cual encontramos el dial delantero, el botón de obturación, la ayuda para el enfoque, logotipo de Olympus, un botón configurable aquí debajo, el botón para la liberación, tenemos el modelo, la conexión para el flash externo. En la parte de abajo tenemos el logotipo de IS que hace mención a la estabilización de imagen que tiene la cámara. Estabilización que por otra parte, cuando la apagas, vas a ver el ruido que hace porque es como que desconecta la estabilización. ¿Lo has oído, no? Bueno, pues ahí lo tenemos. La cámara tarda muy poquito en abrir y en encender y este es el sonido que hace cuando enfoca y cuando dispara. Suena bien, a reflex, buena. Finalmente por el lado izquierdo tenemos esta tapita para enchufar directamente la cámara a la red, por decirlo de alguna manera, a darle corriente continua. Tenemos el logotipo de 4 tercios, tenemos el botoncito para hacer funcionar el flash. Y ahora que te he contado un poco más de la cámara, te puedo decir que su competencia directa eran, por ejemplo, la Canon 50D o la Nikon D90, justamente cámaras que han pasado por el canal hace muy poco y que te voy a dejar aquí arriba y en el post de la descripción. La pantalla articulada de esta E30 y su estabilización son cosas con las que no cuentan ni la D90 ni la 50D, con lo cual tenlo en cuenta. Y respecto de la gama dentro de Olympus, esta E30 se sitúa justo por debajo del tope de gama de la E3, pero por encima de las E500 y demás. Entonces estamos en una gama de casi profesional, de entusiasta avanzado, que da unas características fantásticas. Pero hablemos ahora de las lentes. La Olympus E30 utiliza la montura 4 tercios, 4 thirds, lo que le da acceso a una buena variedad de lentes Zuiko que eran conocidas por su calidad óptica. No confundir, ojo, con las micro 4 tercios o micro 4 thirds, nada que ver. Esto es una montura posterior que vino a colación de esta para cubrir un sensor del mismo tamaño que este, eso sí. Ópticas famosas son el 35 f3.5 que os he enseñado en esta review, el 50mm f2 macro o zooms tan versátiles como el 1260 f2.8.4 que ofrecía dentro de su catálogo Olympus. Finalmente, y a modo de resumen, vamos a ver sus pros y sus contras. A nivel de pros, tenemos un cuerpo sólido y muy bien construido con un peso comedido.
tenemos una pantalla articulada, un plus tanto en 2008 como ahora. Tenemos modos artísticos muy chulos para sacar el artista que llevas dentro. Tenemos estabilización de imagen en el cuerpo, una característica muy avanzada para su tiempo. En contra, podríamos señalar que su sensor es más pequeño que la línea normal de cámaras APS-C, es un sensor 4 tercios. El rendimiento discreto en ISOs altos, algo que Canon y Nikon mejoraban desde luego. Un sistema de enfoque quizás que no es tan rápido y preciso como el de la Canon, pero que tampoco le va muy a la zaga, y una menor selección de lentes nativas, eso sí, comparado con Canon y Nikon, que cuentan con cientos de ellas. Entonces, ¿vale la pena esta Olympus E30 en 2024? Si buscas una cámara que te ofrezca un buen equilibrio entre calidad de imagen, robustez y creación, definitivamente sí, esta cámara sigue siendo una opción muy interesante para quienes disfrutan de la fotografía de manera pausada y quieren experimentar con un equipo de calidad sin gastar una fortuna. En fin, esto es todo por hoy. Si te gustó el viaje al pasado y quieres más reseñas de cámaras que probablemente ni recordaba alguno que existían, dale like, suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguno de los próximos vídeos. Nos vemos en la próxima. Un abrazo grande y paz.